y amén. Aleluya. El domingo tuve una experiencia difícil, tuve una experiencia que no la entendí al principio, pero conforme pasaron los días la fui entendiendo. Y es que me di cuenta mientras alabábamos el nombre del Señor, que quizás en nuestra ignorancia de que no sabemos alabar, no sabemos adorar, esa es la verdad. Yo creo que he hecho esfuerzos porque aprendamos cómo adorar, cómo alabar. Lo he hecho con el ministerio de alabanza, los he llevado a retiros, hemos tenido veladas exclusivas con los muchachos de la alabanza y he tratado de dirigirlos en lo que es la alabanza y la adoración, pero a veces todo el pueblo también necesitamos tener el conocimiento, no solamente que nos dirijan, sino tener el conocimiento de qué, cómo, cuándo, por qué hacerlo. Entonces el domingo mientras estábamos cantando, yo veía que el director de alabanza nos decía, levanten sus manos. Algunos las levantábamos y otros simplemente no las levantaban. Después nos decía, denle un aplauso al Señor. Algunos aplaudíamos, otros simplemente no hacían nada. Después nos preguntaba y nos decía, ¿quién puede dar un grito de júbilo? Y unos pocos contestaban y muchos otros no hacían nada. Y si bien es cierto, la alabanza y la adoración no es una imposición, no es algo que tienes que hacer esto y así. Debemos de conocer. Comentarios como, es que el hermano parece un animador allá arriba y no un director de alabanza, son los que me han llevado a meterme a profundizar en esto. Y les contesto a los que hicieron ese comentario a mi persona, no es un animador, pero sí es el director de alabanza. ¿Y qué hace el director de alabanza? Dirige. Y no solamente dirige a los músicos que están acá, el director de alabanza nos dirige a todos los que estamos aquí, porque si bien ellos llevan la música, todos los demás cantamos también, ¿verdad? Y todos los demás dirigimos nuestra adoración y nuestra alabanza. Y en toda la escritura, usted va a ver expresiones de alabanza que significan, por ejemplo, levantar las manos en señal de rendición. ¿Qué significa rendición? Que levantamos las manos tú mandas, tú ordenas, yo aquí estoy y lo que tú me digas. Levantamos las manos en señal de quien recibe también, ¿verdad? Señor, recibimos tu presencia, tu misericordia, tu gracia. A veces la Biblia utiliza expresiones como doblar las rodillas. Doblamos nuestra rodilla o nos postramos, que ponemos nuestra cabeza en la tierra, en señal de adoración. Hay expresiones de alabanza que, como dice el Salmo, aquí lo apunté, 89, en el versículo 15, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Expresiones de aclamar, que esa palabra conlleva júbilo, conlleva gritos de alabanza y adoración. Entonces a veces aclamar es con alegría, con salto, con gritos, como quien está contento, como quien está feliz. Otras expresiones de alabanza y de adoración son con danza, como David cuando logró llevar el arca, la presencia de Dios que se arrumbó, que se olvidó, que desde tiempos de Samuel con Elí y sus hijos la presencia se olvidó. Vino David para volver a traer ese tabernáculo y él danzaba, gritaba, brincaba, de tal manera que su esposa así como, oye, este loco, ¿qué le pasa, verdad? Este loco, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se humilla de esa manera? Y hay diversas expresiones de alabanza y de adoración que estilos en las iglesias han hecho que se dejen de hacer algunos.
Y a mí me sorprendió cuando una persona que entró aquí me hizo el comentario diciendo, la iglesia bautista más pentecostal que conozco, ¿no? Me dejó así como, la iglesia bautista más pentecostal que conozco, a ver cómo es eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos catalogado estilos y al catalogar estilos le hemos puesto apellido, ¿verdad? Los bautistas son de esta manera, los presbiterianos son de esta manera, los pentecostales son de esta manera, los metodistas son de esta manera. Y agarramos estilos, ¿y qué hicimos con la Biblia? La cerramos y nos hemos ido por lo que la santa tradición nos dice. Nos hemos ido por el estilo, por lo que vemos que los demás hacen. Y qué tristeza me daría que aquí, que el Señor nos está llenando de revelación de su palabra, que nos está llevando en glorias, yo no sé si de todos, pero sé de muchos que están experimentando la presencia de Dios como antes no la habían experimentado. Hemos visto milagros, pero se imagina que dejemos de presenciar eso, que dejemos de evidenciar milagros en medio de la congregación de Dios, que dejemos de decirle al Señor cuánto le amamos, cuánto le adoramos, por pena a que me vean, a que me digan, a que me juzguen. Entonces estamos anteponiendo muchas otras cosas antes del escrito está. ¿Qué nos dice la Biblia sobre la alabanza y la adoración? Me voy a tomar unas semanas para estar hablando con ustedes este tipo de preguntas que nos hacemos con las respuestas que hay en la Biblia. Ahora, si tú vas a cualquier iglesia cristiana, todas las iglesias tienen el mismo orden, ¿sí o no? Todas empiezan con las alabanzas y la adoración, hasta así le llaman, ¿no? Empezamos con las alabanzas y después viene la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué empezamos con las alabanzas? ¿Por qué primero las rápidas y después las lentas, ¿no? Y tendemos a decir las lentas son adoración y las rápidas son alabanza, ¿a poco no? Entonces, de verdad que hay mucha ignorancia en medio del pueblo de Dios. Ahora, a esa ignorancia, si le metemos a nuestro corazón la amargura que nos cargamos a veces, que vemos a alguien alegre, que está celebrando al Señor y empieza la mirada, ¿verdad? Y empieza, ay, mira cómo danza, ay, este aplaude muy fuerte, ¿dónde está el orden, verdad? Y empezamos a sacar nuestras amarguras en medio de la alabanza y la adoración a Dios. Y entonces, en este orden que tiene una razón de ser de por qué hay adoración y después la palabra, lamentablemente otros lo han ocupado como el chance, la tolerancia, el chance de, bueno, si empezamos a tal hora, están las alabanzas, puedo llegar tarde, ¿no? Puedo, al fin, y luego si se enteran que va a dirigir Richie, por ejemplo, peor, ¿verdad? No, va a dirigir Richie, menos voy, porque ese siempre nos dice, levanten las manos, bajen las manos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a pensar que son los cortos del cine, ¿no? Están los cortos, tengo chance, al fin voy a llegar a la palabra de Dios. Y sí, la palabra de Dios ocupa el centro de nuestra adoración, porque es donde Dios nos habla, pero todo lo que hacemos es parte de nuestra adoración, es parte de nuestro culto racional a Dios. No podemos decir que algo es más importante que otra cosa, porque todo es integral, todo, desde el servicio, las ofrendas, los cantos, nuestra devoción, sentarnos, poner atención, apagar el celular, todo eso forma parte de nuestra adoración. Qué tristeza que estamos viendo cómo canta uno, cómo danza otro. Hay una hermanita que se mueve así y no faltó el que me dijo, ay, como que se mueve raro las manos. Pues déjala, es su manera de adorar. Pero cuando está el mensaje, la persona que está viendo cómo danzan está con el WhatsApp, ¿no?
Y de allá arriba se ve todo, ¿sí o no? Los que están allá arriba. De allá vemos todo, todo se ve. Y no le digo de las cámaras que hay en la iglesia. Entonces, híjole, mano, qué tristeza, ¿verdad? Que colamos el mosquito, pero el camello, ese pasa completito hasta adentro. Entonces, muchos deberían de tener vergüenza al tratar de limitar las expresiones de adoración que otros tengan. Entonces, vamos a aprender qué es la adoración, qué es la alabanza, vamos a aprender cómo hacerlo como congregación, como los ministros de alabanza, los músicos, los cantores, todos, porque les repito, esto, la Biblia dice que nosotros somos un reino de sacerdotes. A ver, digan conmigo, sacerdotes. ¿Y quiénes eran los encargados de entregar el sacrificio de alabanza y de adoración? Los sacerdotes. No son ellos, somos todos que venimos con una ofrenda que le entregamos al Señor, pero lamentablemente la santísima tradición ha hecho así una fortaleza mental que derribar esas fortalezas parece imposible, pero escrito está que la Biblia se levanta contra todo argumento, ¿verdad? Contra toda fortaleza. Y las fortalezas son esos argumentos que nos ponemos y los derriba, y los trae cautivos. ¿A dónde? Al conocimiento de Dios, a su palabra. Entonces vamos a aprender en su palabra por qué la prioridad de la adoración. Mi propósito es que esta noche cuando nos vayamos no sea igual nuestra vida. Nuestro momento de cantar y de expresar nuestra adoración ya no sea nunca el mismo. No se nos ocurra estar haciendo otras cosas mientras estemos adorando el nombre del Señor. Ahora, escribí algunos puntos, aunque no son todos. Hay muchos puntos que voy a tratar de ver durante este mes, por lo menos, toda esta enseñanza de cómo dirigirnos a tener una adoración y una alabanza adecuada a nuestro Dios poderoso. Entonces, ¿por qué es importante la adoración? ¿Por qué es importante? Porque atrae a la gente. Lamentablemente hay lugares donde la gente es atraída por la música, pero la música no es adoración. Yo he oído a muchos, es que hay que poner un ambiente y sí, se apagan las luces y se pone un mito y se crea, pero y si no hay nada de eso, entonces no me meto, ¿no? Entonces no conecto. ¿O qué tal cuando estemos y que se canten coritos de himnario? No, esos coritos de himnario no, ahora ya es otra cosa. Y ahora todos quieren ser de un estilo. Entonces, nuestra adoración no depende de nada de eso, de nada de eso. Número 1, ¿por qué es importante adorar? Porque es un mandamiento prioritario. Es un mandamiento prioritario. Ahora, ¿entiende estas dos palabras, mandamiento y prioritario? ¿Las entiende? O sea, mandamiento es porque no te preguntaron, ¿no? Es hazlo. Y prioritario porque de la vasta cantidad de mandamientos que hay en la Biblia es de los primeros que menciona Dios que tenemos que hacer. Vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 2. Quiero que vea esta prioridad que tiene que adoremos el nombre del Señor. Dice así, yo soy, versículo 2, sí les dije, ¿verdad? Del versículo. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Dónde empieza la prioridad de la alabanza y la adoración? Desde que nos puso sus leyes. Aquí está, antes de que continúe, antes de que te hable de los otros mandamientos, primero de tu conducta hacia Dios, primero hacia Dios, y antes de que te diga cómo debe ser tu conducta hacia las personas, primero tengo que decirte, la prioridad está en la adoración. Yo soy un Dios celoso que no comparto mi gloria con nadie. No te inclines, no adores a nada ni nadie más que sea yo. Cuando al Señor Jesús se le preguntó cuál es el mandamiento más importante, y mire que hay Biblias que las palabras de Jesús la tienen en rojo, y si Jesús lo dijo, ponle atención, porque no le está diciendo nadie más que Dios mismo. Y cuando le hicieron esa pregunta, él contestó lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y les contesta, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿De qué me está hablando esto? De la adoración que le tengo que rendir a Dios. Y se las voy a soltar la bomba, porque ya no podemos seguir ofendiendo a Dios. Las personas que no adoran a Dios aquí son personas que no adoran a Dios en su casa. Son personas que no saben adorar a Dios. Son personas que no tienen comunión con Dios durante la semana. Su comunión es las 2 horas que vienen aquí y después se olvidan. Y lamentablemente algunos vienen porque tengo una responsabilidad o porque tengo un cargo que cumplir y se les olvida la adoración. Pero una persona que está en su casa y la oyes que adora, que canta, oyes desde afuera se escuchan las alabanzas y puede que cante como chachalaca a lo mejor. Cada quien, ¿verdad? Pero oyes su devoción, oyes su corazón, oyes cómo canta y no le importa y está adorando a Dios y tú te das cuenta que cuando tú lo haces en tu casa, terminas hasta levantando las manos. Hay veces, recuerdo alguna vez ir manejando, ir cantando y la presencia de Dios tan fuerte eran discos, ¿se acuerdan de los CDs? No, por ahí alguien dijo de los DLP. No, de los CDs. Y tan fuerte la presencia de Dios que orillarte y tener simplemente que llorar. Entonces, cuando llega el domingo o el día, para algunos de ustedes hoy es su Shabbat, hoy es su día de devoción a Dios, porque el domingo trabajo, porque el horario que me dieron, y vienen a este lugar, vienen ya con una intensidad. Ya desde tu casa estás pensando, ¿qué cantos se van a entonar hoy? Y hasta vienes, ay, que canten esta, ¿verdad? Ay, que se les prenda el foco y hoy que canten. Y de repente escuchas que la cantan. Y no es porque sea tu canción favorita, sino que es porque esa representa lo que hay en tu corazón para Dios en ese momento. Y la traes, y la traes, y la traes. Pero cuando llegas a este lugar y te dicen, vamos a alabar el nombre de Dios. Mano, ¿quién puede dar un grito de júbilo? Uy, animador, ¿eh? Uy, mira, ya van a empezar a brincar allá. Qué tristeza. Porque cuando empezaron a adorar, ¿te acuerdas cuando el Señor Jesús fue al templo? Y estaban los cambistas ahí haciendo su business con todo, ¿no? Con todo. Y fue su enojo, ¿recuerdan? Perdón, en la entrada, ya me fui a otra. Es que también en esa se lo surtió.
pero cuando va en la entrada triunfal y la gente empieza a gritar, ¿lo recuerdan? ¡Hosana! ¡Hosana! Y cuando llega al templo, ¿qué hacían los niños? Los niños gritaban, ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Y qué hicieron todos los amargados, idólatras, sepulcros blanqueados, que cuelan el mosquito, pero el camello se lo pasan completito, que miran la viga, la paja en el ojo de su hermano, pero la viga en su ojo no la ven? ¿Qué hicieron todos ellos? No, cállenlos. Shh. Míralos, no ves el desorden que están haciendo, no ves cómo están cantando, no ves cómo están. Y el Señor Jesús les dijo, mira, ahí se perfecciona la alabanza. Con ellos se perfecciona la alabanza. Quiero desarrollar en ti esta disciplina de entender esta prioridad que nos da Dios. Desde mi casa yo adoro el nombre del Señor, y cuando vengo aquí lo único que hago es gozarme ahora con mis hermanos, porque yo ya me gocé en mi casa, porque yo ya alabé en mi casa. Número 2, ¿por qué es importante la adoración? Porque fue y es una norma de vida, un estilo de vida, una manera de vivir. Yo debo vivir en adoración todo el tiempo. Y esto lo explicó el Señor desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. ¿Quién fue el primer constructor de un lugar de adoración? Fue Dios. Y le dijo a Moisés, vas a hacer esto así, vas a hacerlo de esta manera, y va a estar mi presencia ¿dónde? En el centro. Lo hizo de manera que cuando ellos iban a mover, ¿qué hacían todos? Se movían todo eso. Y entonces estaba en el centro el arca. ¿Y qué representa el arca? ¿Quién se acuerda? La presencia, la gloria, la presencia de Dios. Eso representa. Y entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, pero estaban los sacerdotes un poquito más atrás, después los levitas más atrás, y después el pueblo, ¿qué hacía? Rodeaba todo ese lugar. Y la presencia de Dios, ¿dónde estaba? En el centro. Y era una manera visible para enseñarnos cómo es la adoración. Todo lo que está en el Antiguo Testamento son representaciones. Es para que nosotros tengamos una idea de cómo hacerlo. ¿Cómo le explicas a un ciego de nacimiento cómo son las nubes? No, mira, son como borreguitos. ¿Qué te va a decir? No, pues ¿cómo son los borreguitos? Ay, mira, como algodón de azúcar. ¿Cómo es el algodón de azúcar? ¿Cómo le explicas si no sabe? ¿Cómo puedes decirle a una persona verdades espirituales? ¿Cómo puedes decirle las profundidades del trono de Dios a alguien que no las entiende, que su mente es finita? Bueno, Dios en su inmensa sabiduría nos dejó enseñanzas visibles. Dejó un cordero, mira, este cordero lo vas a destajar y va a ser un inocente que toma el lugar y vas a hacer esto. Y todo lo que puso era una señal visible para que el pueblo aprendiéramos cómo hacerlo. Y ahora nosotros sabemos que toda nuestra vida, el centro de todo, ¿quién es? Es Dios. El centro de todo debe de ser Dios. Y sí, si nos dicen, ay, tú puro Dios, puro. A mí recuerdo aquella vez que me dijeron, ay, es que tú puro Dios, puro Dios. Yo sentí como un elogio. Yo sentí como un así que, se nota, ¿verdad? No me ofendió y no me ofende. Al contrario, es un privilegio que todo gire en torno a Dios. Entonces, cuando empieza el Nuevo Testamento, que en el Antiguo les enseñan cómo debe de ser la adoración, empieza el Nuevo Testamento y estos hombres iluminados por el Espíritu de Dios, buscando al Mesías. ¿Recuerdas a los hombres sabios de Oriente cuando nace Jesús el Mesías? Mateo capítulo 2, versículo 11. Ellos están buscándolo. ¿Dónde está el Mesías que ha de venir? Emmanuel.
¿Qué significa Emmanuel? Dios viviendo. Esto es tremendo. Segunda de Timoteo 3:16, este es el misterio de la piedad. Dios hecho carne. O sea, hay tanto poder. A mí se me paran los pelitos solamente de entender Dios en medio de nosotros. Entonces estos hombres sabios de Oriente definitivamente entendían, es que la plenitud de Dios, que decían los profetas, los cielos no pueden sostenerte, el espacio, el cosmos no puede contenerte, la tierra es el estrado de tus pies. Toda esa gloria ha decidido venir y está ahora en un bebé que va a crecer. Y cuando llegan, entran y lo ven, ¿qué fue lo primero que hicieron? Versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre, María, ¿y qué hicieron? Se postraron. Se postraron. ¿Y nosotros? Yo les he dicho muchas veces, hermanos, aquí no le vamos a obligar a que, les he pedido a los directores de alabanza, no obliguen a las personas a que doblen su rodilla. No obliguen a las personas a que hagan algo. Ustedes diríjanos y cada quien va a hacer lo que tiene que hacer. Pero ¿sabe algo? Está la presencia de Dios. Tenemos que caer de rodillas. ¿Y cuál es tu actitud? Que esa es la adoración, es la actitud que tienes. ¿Cuál es tu actitud? Piensa, ¿cuál ha sido tu actitud? Hoy no es que traigo el dolce, se me va a hacer feo. ¿Cuál es la actitud que tenemos? Cuando los leprosos sana un leproso, no sé si se acuerdan. Nadie se atrevía a tocarlo, el Señor lo sana. ¿Cuál fue la actitud del leproso cuando tuvo ese encuentro con Jesús? Se postró y le adoró. Mateo 14, versículo 33, cuando está la tormenta, están hundiéndose ellos ¿se acuerdan? Acaba de alimentar a miles de personas. Y los discípulos acaban de ver un milagro que es tan impresionante que en la historia se quedó el símbolo del pescadito, ¿no? Porque es un milagro que no tiene lugar a dudas. Y el Señor se va a orar al monte y les dice a sus discípulos, ustedes adelántense, yo ahí los alcanzo. Y estos van a media mar y empieza la tormenta. ¿Y qué hace el Señor Jesús? ¿Quién se recuerda? Camina, ¿no? Deja el monte de oración y va caminando y calma todo esto. Entonces dice el verso 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron porque vieron su esplendor. Vinieron y le adoraron. Le dijeron, verdaderamente eres hijo de Dios. Y recuerde que hijo de Dios no significa uno menor que Dios o un descendiente de Dios. Eso es un hebraísmo. Para nosotros mexicanos, al leer hijo de Dios nos representa a un menor, ¿verdad? Alguien que se sujeta al Padre. Pero en el hebraísmo no significa eso. De tal manera que cuando el Señor Jesús les dije, antes de Abraham yo era, ¿verdad? Y ellos dijeron, oh, ¿quién es este que se hace semejante al Hijo de Dios? Y rasgaron sus vestiduras y lo quisieron matar, porque esa expresión significa que es de la misma esencia de Dios. Y es hijo porque es carne. Por eso. Y se postraron. En Mateo capítulo 15, versículo 25, esta mujer que viene corriendo y le dice, se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Se postra delante de él y le adora. En Mateo 28, versículo 17, y dice, y cuando le vieron, le adoraron. Entonces yo te puedo decir muchos pasajes en el Nuevo Testamento donde delante del Señor Jesús es normal que hubiera expresiones de adoración.
siempre había expresiones de adoración, todo el tiempo expresiones de adoración. Verdaderamente eres tú, y se postraban y le adoraban. ¿Y nosotros? A ver, pregúntale al de al lado, ¿te estás durmiendo cuando estamos aprendiendo a adorar? A ver, pregúntale. ¿En serio? No fue para ustedes, fue para los del internet. Vemos entonces que se repite constantemente, ¿verdad? Esta manera de adorar. Y cuando llegamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis, ¿qué pasa en el último libro de la Biblia? Apocalipsis capítulo 5, verso 13. Dice así: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y en todas las cosas que en ellos hay, o sea, toda la creación, todas las creaciones, nadie se escapa, todos decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían: amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Toda la Biblia nos muestra una vida de adoración. ¿Cómo debemos de caminar nosotros? Miren, que un día vamos a ver así, cuando ya se le empiecen a ver bolitas negras en las rodillas, ya sabemos por qué es. ¿A poco no? Una vida de adoración, cuando ya tienes tu cojincito, para que no se te hagan así las bolitas negras, ¿no? Tu cojincito abajo de tu cama, pues es que hay que ser inteligentes también, ¿verdad? Sacas tu cojincito y ya empiezas ahí. Pero nuestra vida debe de ser de adoración constante. ¿Por qué es importante la adoración? Siguiente, creo que es el 3 o 4, no me acuerdo. Porque la adoración es nuestra responsabilidad delante de Dios. Es nuestra responsabilidad. Todos los hijos, hijas de Dios, fuimos creados primordialmente para alabanza de su gloria. ¿Poco no? ¿Sí sabías eso o no sabías eso? Fuimos creados para alabanza. Podemos decir que evangelizar, bueno, la adoración, podemos decir que adorar es servir, podemos decir que adorar es ofrendar, podemos decir que muchas cosas puede ser adoración, pero mira, la adoración, recuerda que es una condición de tu corazón, porque puedes ofrendar sin adorar, puedes evangelizar sin adorar, pero si la adoración es la base de todo lo que haces, las cosas cambian. Quiero que veas, tú puedes venir y vamos a hablar de los músicos. Puedes venir, tocar un instrumento, pero no estar adorando a Dios. Viniste y lo tocaste porque eres bueno tocándolo, porque te invitaron, porque te gusta la música, porque peor, ¿no? Que te guste la cámara, te guste que te vean, te guste que te reconozcan, etcétera. Y no estás adorando a Dios. Pero si tu condición, lo que hay en tu corazón es adorarle, puedes tocar, puedes diezmar, puedes limpiar, ustedes que están allá arriba, lo mismo que los músicos, pueden estar moviendo controles y no están adorando a Dios. Pueden estarlo haciendo. Y es nuestra responsabilidad. Allá arriba, a todos ustedes, de verdad, la importancia, cuando el mensaje llega mal porque el audio está fallando, ¿cómo se sienten los que están recibiendo el mensaje? Incómodo, ¿no? Es que no se entiende, es que no se oye, es que falló esto, es que falló lo otro. Pueden frenar el mensaje, pero cuando están ustedes bien truchas y le entregan un corazón de adoración a Dios, las cosas cambian. Entendamos esto con David. Salmo 27, versículo 4. Vamos a entenderlo con David, cómo es la adoración. Salmo 27, versículo 4. Dice así, ¿lo tienen? A ver, ya saben qué les voy a decir, ¿verdad? Levanten su Biblia, no celulares, levanten su Biblia.
Salmo 27:4 dice así: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ándale. ¿Qué se hacía en el templo? ¿Qué se hacía en la casa de Jehová? ¿Qué se hacía? Adoración, adoración, adoración. Y dice David, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo le pido, estar todos los días de mi vida en la casa de Jehová. Y miren la adoración, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. El dulce cantor de Israel, el elegido, el que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Y sí, un hombre que se equivocó David en sus decisiones, y gacho, ¿verdad? Cometió muchos errores, pecados que la gente pudiera decir imperdonables. Pero ¿qué es lo que hizo que pudiera llegar delante de la presencia de Dios? Su corazón arrepentido y su deseo de adorar el nombre de Dios. Ya quiero estar en la casa de Dios, ya quiero estar aquí, ya quiero cantar, ya quiero adorar, ya que empiece. El corazón de adorador. Pablo es otro ejemplo. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice así: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Aquí empieza la adoración. ¿Cómo puedes adorar a quien no amas? ¿Y cómo puedes amar a quien no conoces? ¿Cómo? Y entonces Pablo dice: yo todo lo doy por basura, como pérdida, por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia de Dios por la fe. Y fíjense el versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. ¿Cuál era el deseo de Pablo? Conocer de Cristo. Cuando estoy estudiando y mi esposa está cerca, le empiezo a decir a ella, así lo que estoy descubriendo, le empiezo a decir: oye, no había visto, y yo estoy bien emocionado. Hay veces que estoy leyendo algo y hasta yo me he visto raro porque estoy estudiando y me entra así como una emoción y empiezo a caminar, así solo a caminar. Y yo mismo digo: ¿por qué estoy caminando? Es que esto es mucho, es que esto está. Y lo empiezo a disfrutar. ¿Por qué? Porque empiezas a tener remas, a conocer lo que está escrito para ti. Y a veces son pasajes que conoces, que has visto un montón de veces, pero que no se te hicieron rema. Pero cuando tú deseas conocer a Dios, Él en su misericordia se te revela y te entra un no sé qué que no sé cómo. ¿Alguien lo ha experimentado? Sí, el no sé qué que no sé cómo, ¿lo han experimentado? ¿Sí? Bueno, entonces sabe de qué hablo. Los que no, pues no saben y no sé cómo explicárselo. ¿Quién tuvo esta expresión de adoración y de alabanza y esta responsabilidad? Para mí es el cuadro más ilustrativo de la adoración a Dios. ¿Se acuerdan de Marta y María? ¿Sí se acuerdan de Marta y María? Ya vi que varios le hicieron así. Ah, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Y siempre nos agarramos a Marta, ¿verdad? ¿Por qué nos la agarramos? Fíjense por qué nos la agarramos. Por ser la servidora. A ver, ¿es malo servir a Dios? ¿Y sabe que se necesitan servidores? No hay servidores. Y necesitamos servidores. Y no falta el que dice: yo quiero servir, yo quiero hacer, yo quiero estar. Pero está la adoración y anda por todos lados. Está la predicación y se fue.
estoy sirviendo, estoy haciendo algo para Dios. ¿Y se le olvidó? Capítulo 10, versículo 38 de Lucas. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, fíjense dónde está la adoración. ¿Qué hacía? Oía la palabra de Dios. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje a mí servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa te es necesaria, y María la ha escogido, y esa parte no se le va a quitar. Volvemos que servir no precisamente es adorar. Sí, cuando sirvo estoy adorando, pero depende de la condición que tenga. Pero si por servir se te olvida adorar a Dios, ¿qué crees que te esté diciendo el Señor? Febe, Febe. Landy, es que solo los que tengo aquí, no es nada personal. Luz. Marta, Marta. ¿Cuál es mi corazón de adoración? Yo quiero que vengamos a este lugar y hagamos lo que hagamos, adoremos a Dios. El domingo te hice una señal, ¿la viste? Y te dije en mis pensamientos, ¿verdad? Viendo a Richie, le dije: Richie, olvídate de estos cuates y tú conéctate con Dios. Eso fue lo que te dije. ¿Me entendiste lo que dije o no? ¿Sí? Nada más, tú con Dios, tú conéctate con Dios, porque si no quieren adorar, tú adora a Dios, tú ríndete a Dios. A los demás, mire que yo le he clamado misericordia a Dios para que nos enseñe a hacerlo. Y quiero que este corazón. Ahora, esta mujer María es la que más adelante vamos a ver que llega con un perfume costoso. ¿Y qué hizo con el perfume? Enjugó, ¿verdad? Lo derramó en los pies del Señor Jesús y con su cabello los estaba secando. ¿Por qué? Porque ella sabía que era su, no sé si llamarle responsabilidad o privilegio. Esto es algo que yo voy a hacer. ¿Y qué dijo el Judas? ¿Se acuerdan? ¿Qué dijo el Judas? Ay, ya muchos rodillanos, ¿no, Richie? Ay, no, podemos hacer otras cosas. Mira, es domingo, ya pasó. Vámonos, 30 minutos. Que mi familia, ya compré la pizza para estar con mi familia. ¿Y tu adoración? Entonces le entrego migajas a Dios, le entrego sobras a Dios. Ahora es malo que me vaya con mi familia. No, Dios nos manda, pero hay tiempo para todo. ¿Y cuál es la condición con la que yo vengo delante de Dios? Juan capítulo 12, versículo 1. Bueno, usted lo lee. El Señor Jesús le dijo a Judas, ¿verdad? Y a los demás: lo que ella está haciendo, lo está haciendo para el momento de mi sepultura. Ella entendió, ella estaba obedeciendo lo que Dios le dijo en su espíritu: adora, adora, adora. Siguiente, la adoración debe estar en el centro de todo lo que hacemos, ¿no? Por consiguiente, de aprender esto. Entonces, si yo voy a servir en lo que sea, ¿qué está en el centro? Mi adoración a Dios. Cuando tu centro está en la adoración a Dios, la murmuración se va. Pero cuando tú lo haces con un corazón carnal, la murmuración está a flor de piel. Todo lo vas a murmurar, todo te va a molestar. Miren,
tratar con personas es lo más difícil que existe. Es lo más difícil. En el trabajo, por lo menos si no hacen lo que les dices, my way or highway, dicen los gabachos, ¿verdad? O lo haces a mi manera o bye bye, te vas, no te quiero, porque aquí se hacen estas reglas. Pero aquí donde nadie recibe un salario y le dices a alguien, oye, te toca hacer esto, ¿por qué yo? Siempre yo, todo yo, ¿por qué no él? ¿Por qué no? Ya viste, me manda, ya viste, dice, y empieza la murmuración de todo, y estamos viendo a todos y nos fijamos en el error en el que, mira, ellos no están haciendo, pero yo sí voy a hacer, ellos no, ellos aquí, murmuración, y solamente te puedo decir, la murmuración destruyó a toda una generación en Coré. Se los tragó la tierra. ¿Por qué? Porque su centro no era adorar a Dios. Lo hicieron por hacerlo, lo hicieron por costumbre, pero se olvidaron de Dios. Siguiente, la adoración es la casa de Dios. La adoración es la casa de Dios. Se los explico con un salmo. Creo que este salmo lo explica muy bien. Salmo capítulo 22. Salmo capítulo 22, versículo 3. Para que lo entendamos mejor. Dice así: pero tú eres santo. ¿Qué es santo? Puro, apartado, sin pecado, perfecto, ¿verdad? Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y como este salmo hay muchos otros que tú vas a ver que el Señor habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Ok, ¿cuáles son las alabanzas? ¿Cuáles son las alabanzas que el pueblo le levanta? Pues cuando venimos y empezamos todos, ¿no? ¿Cómo va el que les pedí que sacaran? Ya se me olvidó, tanto que lo traía este canto. Yo danzaré como David, mi corazón derramaré ante ti, ¿no? Y estás, ¿no? Vienes, entonces tú estás cantando al Señor, ¿no? Es que este salmo que a veces hemos cantado, así como David danzaba, así como David cantaba, ¿no? Y estás teniendo una expresión de adoración, una expresión de alabanza al Señor. Y va a haber quien empiece a brincar. ¿Cómo eran las danzas que levantaba el pueblo a Dios? ¿Cómo eran las danzas? ¿Cómo son hasta la fecha? ¿Cómo celebra el pueblo de Israel? Con saltos. Y se ponen de acuerdo, ¿verdad? Y empiezan todos a hacer corros y empiezan todos del otro lado. Y si aquí hay esa expresión de alabanza y empezamos a hacer, imagínate el gozo del Señor que dice que Él habita, que Él está cuando nosotros le estamos alabando. Wow, a mí me entusiasma. Ahora, yo sé que a lo mejor te preguntes, a ver, Dios es omnisciente. Y como es omnisciente, Dios está en todos lados. Sí, omnipresente, está en todos lados. Sí, Dios está en todos lados, pero no en todos lados se manifiesta. No en todos lados se manifiesta. ¿No? Entonces, de repente criticamos, ¿verdad? ¿Cómo cantan? El Espíritu de Dios está en este lugar. Sí, el Espíritu, ¿verdad? Y nos volvemos, como seguimos a estos hombres cesacionistas que dicen que ya no hay milagros, que ya no hay la palabra, que ya no hay tantas cosas. Y se volvieron, y puro TikTok vemos.
No leemos la palabra de Dios. Entonces seguimos todo lo que dicen, y nos estamos perdiendo la oportunidad de que la presencia de Dios se manifieste en medio de su pueblo. ¿Por qué ya no hay milagros en medio de las alabanzas? Si donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y lo puedes comprobar porque vienes de malas o el corazón así roto o desanimado o algo, y vienes aquí y empieza la alabanza y la adoración. ¿Y qué pasa con el corazón? ¿Qué pasa? Se empieza a sanar. ¿Por qué se empieza a sanar? Porque donde está el Espíritu de Dios suceden esas cosas. Ahora cambiamos eso por paladines, ¿verdad? A ver, llegó el tiempo, háganme una fila aquí. Pónganse aquí, voy a empezar, y porque ores, pum, 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 pum. Cuando eso debe de suceder mientras cantamos, mientras está la predicación. Hay quien está sentado y ni cuenta. Oye, ¿no te sentías mal? Ay, sí, ¿verdad? Estaba enfermo, ya se me quitó. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hicimos con la presencia de Dios? La metimos en una bolsita y le dijimos: hasta aquí, hasta aquí, no más, no más. Y cuando está la presencia de Dios, hermano, mire, yo no estoy para decirle ni cómo dice ese dicho, ni usted para que lo oiga, o cómo dice ese que dice, no me acuerdo, ni para contárselo, ni usted para que lo escuche. Pero traíamos una lista hoy, bueno, traían una lista, pero no la paramos donde estaba la lista. No la paramos donde estaba la lista. O sea, la lista decía: ya acabamos, con este canto acabamos. No, ya, se acabó. Pero no. ¿Por qué? Porque está la presencia de Dios y tenemos orden, porque tampoco que esté el Espíritu de Dios es desorden, ¿no? Tampoco es que, no está el Espíritu de Dios y todo el mundo hace lo que quiere, grita. No, no, no. Dentro de la libertad hay un orden, pero hay libertad, pero hay un orden. ¿Sí me entiende eso? Parece paradójico, pero cuando leemos la palabra de Dios entendemos. ¿Puede haber manifestaciones de lenguas? Sí, sí puede haber, pero hay un orden, ¿verdad? ¿Puede suceder algo en mi ser que tenga ganas de brincar y de gritar? Sí, pero hay un orden. Si estamos todos en quietud delante de Dios y empieza uno ahí, mira, Hugo, yo le voy a hacer la señal: Hugo, cóllalo, sácalo. Porque es que hay orden, hay libertad, pero hay orden. Y ahí es donde yo alabo el nombre del Señor. Entonces, Dios está en todas partes, pero no siempre se manifiesta. Les voy a leer algo que escribió C.S. Lewis, que yo creo que, bueno, al menos a mí, es mucho de lo que yo quise expresar alguna vez en mis inicios como cristiano, hijo de Dios. Y él dijo esto: cuando empecé a acercarme a la creencia en Dios, incluso por algún tiempo después que me fue dada, hace como piedra de tropiezo la exigencia que me fue impuesta, hecha por todos los religiosos, de que debemos alabar a Dios. Incluso más en la sugerencia de que Dios mismo exige que se le alabe. Todos detestamos al hombre que exige que se asegure su propia virtud, inteligencia y deleite. Detestamos todavía más a aquellos que lo rodean, a todo dictador, a todo millonario, a toda celebridad, y que se complacen en exigirles que le rindan pleitesía. Así pues, era un cuadro estrambótico y horrible, tanto de Dios y de sus adoradores, que amenazó con surgir en mis pensamientos. Los salmos
Eran especialmente problemáticos en esta manera. Alaben al Señor, alaben conmigo al Señor, alábenle. Era horrorosamente como decir: lo que más quiero es que me digan qué tan bueno soy, qué tan asombroso soy. La mera cantidad de alabanza parecía contar: 7 veces al día tienes que alabarle. Todo esto fue extremadamente angustioso. Te hace pensar lo que menos quieres pensar. Gratitud a Dios, reverencia a Él, obediencia a Él. Pensé que no lo podía entender. No su elogio perpetuo, tampoco fueran las cosas enmendadas por algún autor, poder que hablaba del derecho de Dios a recibir la alabanza. Yo no veía que en el proceso de ser adorado Dios comunica su presencia a los hombres. Incluso en el judaísmo, la esencia de sacrificio no era que los hombres le daban toros y cabras a Dios como sacrificio, sino que el hacerlo era Dios dándose a los hombres. C.S. Lewis pasó por lo que muchos han cruzado. ¿Por qué Dios exige que se le adore? ¿Por qué Dios exige que le cantemos? Yo me hice esa pregunta en algún tiempo, pero cuando entiendes que la expresión de adoración y de alabanza en realidad es Dios acercándose a ti, que no lo mereces y que no eres digno. Pero Dios en su misericordia, cuando tú, entre comillas, te acercas, es Dios entregándose a ti. Eso cambia toda la percepción. Aquí entre nos, ¿quién se siente digno hoy de pararse aquí, levantar sus manos y decir: Señor, aquí estoy puro, limpio, santo delante de ti para adorarte? ¿Quién se atreve a hacer eso? No contemos todo el día, vamos a contar las últimas 6 horas. ¿Pecaste en las últimas 6 horas? ¿Con las manos que vienes a adorar, con esas mismas manos pecaste? Y sin embargo, adoraste, cantaste, aplaudiste, levantaste tus manos y nadie cayó muerto. Nadie. Al contrario, levantaste tus manos con las que golpeaste, con las que apretaste el puño, con las que odiaste, con las que señalaste, con las que amenazaste, las levantaste y aún así la presencia de Dios te ha ministrado. Cuando adoramos, nos acercamos a Dios. Ahora, ¿qué es más importante, adorar o servir a Dios? ¿Qué será? Puedo servir sin adorar, pero no puedo adorar sin servir. ¿Sí o no? Cuando Jesús fue tentado, ¿qué hizo el enemigo? Ven, si postrado me adoras, fíjense, si postrado me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Escrito está: al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. ¿Se da cuenta de esa combinación que yo debo de tener? Y por último, la adoración es la cura para el desaliento. La adoración es la cura para el desaliento. ¿Alguno de ustedes salió sano el día de hoy? ¿No? Señor, yo quiero levantar mi voz. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Señor, confío en tu grande amor. Pues solo tú eres Dios eterno. Solo tú transformas
mi ser. ¿Le pedí algo? No le pedí. ¿Saben qué hice? Le di gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y hemos cambiado la adoración por venir y pedir. Y yo, y dame, y me empodero, y arrebato, y recibo, y yo. Y se nos olvida que la adoración es solo para ti. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Cuando llegó, mira mujer, Dios anda buscando, el Padre está buscando ¿qué? Adoradores en espíritu y verdad. ¿Te imaginas que seamos esa respuesta a Dios? Que le podamos decir, heme aquí, y que el Señor te diga, te estaba buscando. Te estaba buscando. Ah, sí, Señor, yo quiero adorarte en espíritu y en verdad. Póngase de pie, por favor. Señor, te adoramos y nos rendimos a ti. Te tributamos alabanza, adoración. Cierra un momento sus ojos. Cierra un momento sus ojos. Y vamos a decirle al Señor, Señor, cuán bello eres tú. Cuán hermoso eres tú, Dios.